En 1979, los documentalistas del Centro de Cine del Ministerio de Cultura, Edgar Trigueros, Víctor Ramírez y Quitico Moreno, realizaron una larga entrevista cinematográfica con don José Figueres. En este documental presentamos un resumen de aquella entrevista. José Figueres Ferrer nace en San Ramón un 25 de septiembre de 1906. Hablando de su infancia, de su vida en familia, don Pepe recuerda. Mi madre era maestra de primera enseñanza. Mi padre era doctor de medicina, especializado en una rama que ahora está volviendo a ocuparse, que es la electroterapia. Pues bien, en mi casa, si un pedazo de pan caía de la mesa y tocaba el suelo, había que besarlo en desagravio. Y si uno se servía más de lo que podía comer, tenía que comerlo aunque se enfermara, porque era un desperdicio. Me acuerdo que mi abuela, la mamá de mamá, siempre decía, val mezca fácil mal, que no pasca quedi. Vale más que te haga daño que no que se pierda. Toda una actitud ante la vida, que es lo contrario de la época en que usted, que es muy joven, se ha criado, la época influida tanto por la abundancia de los Estados Unidos, en que el consumo es una virtud y hasta se le crea una virtud económica. Desde muy joven, don Pepe es un apasionado del estudio, sobre todo del estudio de las ciencias y la filosofía. Yo empecé a leer a Emerson a los 15 años de edad, recuerdo, antes de ir a Boston. Y todavía lo leo. Por cierto que ahora alguien me trajo una edición nueva. Y una de las lecciones principales es el ensayo contra lo que él llama consistencia. Es decir, ese exagerado temor de contradecirse. Yo fui desde muy pequeño lo que llamábamos excéntrico. Por ejemplo, nunca bailé. ¿Por qué no iba? Por una aversión tal vez a la diversión superflua, tal vez por un poco de vanidad de ser distinto que los demás, por un poco de pedantería, pero yo nunca fui a fiestas, no sé bailar, nunca tomé licor. Fumar probé como estudiante en Boston, pero como aquel tiempo se acostumbraba a la cachimba, había que andar siempre con 3 cosas, cachimba, fósforos y tabaco. Y a mí siempre me olvidaba una de las 3 por lo menos, y entonces resolví no. Además noté que me impedía concentrarme. El fumado me impedía la concentración, porque yo estudiaba muchísimas horas. Por cierto que una de las realizaciones, llamo yo, del periodo de mi segunda enseñanza, es que yo hice todo el curso por correspondencia de las International Correspondence Schools. Y yo creo que yo fui ingeniero hidroeléctrico a los 17 años. Y pues en una época en que a mí lo que más me interesaba era la ciencia. Yo le conté que cuando yo era aquí estudiante de segunda enseñanza, montaba plantas hidroeléctricas en los beneficios de café. Yo siempre era muy inclinado a eso. Pues yo me fui a Boston y no aguanté la disciplina de clase. Ya era mucho, yo me consideraba un mamulón para estar sentadito ahí en un pupitre. Y pues no encontraba excepcionalmente brillante el profesorado. Y poco a poco me fui pasando a la biblioteca. La biblioteca pública de Boston es mi verdadera alma mater, que llaman en inglés. Si en alguna parte adquirí yo un poco de formación, fue en la biblioteca pública de Boston. Pues
De Nueva York yo vine a Costa Rica, creo que en el año 27. Hice varias tonterías, hice varios trabajillos ahí para ganarme la vida. Pues al poco tiempo alguien dijo que por aquí vendían una finca de cabuya. Y empecé yo a averiguar la historia de la lucha. El comerciante que les compraba el mecate a ellos en San José, que era don Álvaro Terán, mi tío, fue el que me cuenta, me dice, aquello está abandonado, dice, de vez en cuando traen un poquito de mecate a vender y yo se los compro. Vamos a que lo veas. Y vinimos a caballo, duramos 2 días. Pues después me dice mi tío, ¿tú vivirías aquí en este hueco? Sí, es igual. Es igual, yo lo que quiero es un lugar donde leer y trabajar un poco. Y así vine a dar aquí. Aquí, un lugar remoto en aquel tiempo, perdido entre las montañas de Tarrazú. Aquí, en estrecha convivencia con los campesinos, don Pepe trabaja y estudia durante 15 años. En julio de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, don Pepe pronuncia un candente discurso por la radio a causa del cual el gobierno lo envía al exilio. ¿Por qué razones fue expulsado? Porque pronunció un discurso exponiendo algo que ya estaba en el alma nacional, que es que las cosas públicas andaban muy mal. Y parece que la mayor parte de la gente todavía no se atrevía a reconocerse a sí misma que el gobierno andaba mal. Y yo destapé el tamal. El 21 de mayo de 1944, don Pepe regresa al país y es recibido con un entusiasta desfile. Ese día plantea en un discurso la necesidad de la construcción de la Segunda República. Esa transformación, ¿ya ustedes la pensaban que iba a ser por medio de las armas? No, jamás. Yo siempre he sido un hombre pacífico, antiguerra, antimilitarista, y esos muchachos eran puros intelectuales. No, eso fue una de las grandes paradojas de mi vida, que hubo un momento en que yo llegué a la conclusión de que el régimen que se había establecido, que era la alianza entre los partidarios del doctor Calderón Guardia y los comunistas partidarios de don Manuel Mora, no iban a nunca a dejar el poder si no era por la fuerza, porque ya se habían burlado 3 elecciones cuando eso. Y esa premonición resultó cierta. La guerra probó que el régimen de aquel tiempo estaba dispuesto a continuar en el poder. De modo que yo, cuando se burló la 3ª elección, cuando mataron a Carlos Luis Valverde, para mí era cosa ya de vida o muerte, literalmente hablando. Yo tenía o que morir o que pelear. El 12 de marzo de 1948 estalla la insurrección armada que encabeza y dirige don Pepe Figueres. Entonces aquello fue una lucha de ideas, no por ambiciones personales. Yo creo que de parte de la intelectualidad comunista fue una lucha de ideas. Y así se probó en el heroísmo que mostraron en la guerra. Y el desinterés. De parte mía fue una borrachera de Thomas Jefferson, ¿verdad? De la Revolución Francesa, del concepto de la libertad, de la dignidad del hombre. Mora actuaba por su propia cuenta, no tenía relación en esos momentos con cualquier orden de gobierno. Mora era el dueño del gobierno, desde hace varias semanas. Y si no hubiera sido por los comunistas,
ríase usted, el gobierno no hace nada. El gran héroe ahí de los combates fue Fallas. Fallas peleó horrorosamente, horrorosamente. Y a mí no me da ningún temor reconocer hoy los méritos de Calderón Guardia. Ninguno. Si yo tuve... Mira, hay un pequeño monumento aquí abajo que dice, en honor a los caídos de 1948, de ambos bandos. Ese monumento me costó disgustos, como usted no tiene idea, con los nuestros. ¿Que por qué de ambos bandos? La guerra de liberación nacional, estratégicamente, fue una maravilla. Y hay que distinguir para el público entre estrategia y táctica. La táctica es el combate, el arrojo, la manera de entrarle a un enemigo. Y la estrategia es el planeamiento. La guerra de liberación nacional fue una maravilla de planeamiento. Yo la voy a escribir, ¿verdad? Solo existe en este momento en el cerebro mío el planeamiento de la guerra. ¿Cómo fue eso? ¿Usted nos puede explicar algo? Primero, establecer una frontera para poder establecer un territorio nacional donde pudieran llegar aviones y hasta barcos si se necesitaba. Segundo, hacer un inventario del comestible que había en ese territorio para ver a cuántas semanas podía prolongarse la guerra, ¿verdad? Tercero, atraer al enemigo, como se fue atrayendo, hasta que rodearan ese territorio con 5 o 6 mil hombres. Y cuando los tenían rodeados, pasar por entre la fila enemiga una noche, dejando todo limpio, quitando todo, y atacar las ciudades cuando estaban indefensas. Tomamos las ciudades completamente indefensas y 6 mil hombres estaban rodeando el territorio. Estratégicamente fue maravilloso. Y la marcha fantasma es una cosa encantadora, parece de Bolívar, perdonen que se lo diga. La marcha fantasma en que 1.500 hombres, 500 hombres espaciados tal vez en 2.500 metros, con toda la carga al hombro, con las municiones al hombro. Anduvieron dos días y una noche, pasaron la fila enemiga sin combate y atacaron por la espalda. Es una cosa lindísima estratégicamente. ¿Y cuándo nació la idea de la fundación de la Segunda República? Sí. En el jardincito frente a la iglesia de Santa María, que estaba diagonal al cuartel de nuestro, que era la República de Bolivia, de 5:30, 6:30, 7 de la mañana nos paseábamos el padre Núñez y yo, planeando la Segunda República. Y ahí concebimos que en vez de entregarle el poder a Blatty inmediatamente, quien había ganado las elecciones, hiciéramos un gobierno provisorio. Y lo fuimos bautizando con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República. Eso ya venía preparado de Santa María. Por supuesto que provocó un gran alboroto en San José entre el ulatismo, porque lo que querían era que se entregara inmediatamente a Blatty. La Junta Fundadora de la Segunda República gobierna al país durante 18 meses por medio de 834 decretos que han sido de trascendental importancia para el país. El país fue poco jurídico hasta que vinieron don Teto y don Ricardo. Y fue mucho más después de ellos. Como siempre, significando en ellos toda una época. Nosotros significamos otra época, en que sobre ese aparato jurídico y sobre esa conciencia ya nacional formada de respeto a la ley relativamente, introdujimos los modernos conceptos de planificación económica, de intervención del Estado en la economía, de justicia distributiva,
todo lo que forma hoy, en el siglo XX, el núcleo de las luchas, como en el siglo XIX y un poco antes, fue la lucha contra la esclavitud. La lucha del siglo XX ha sido por introducir el concepto social en el sistema económico de propiedad, así llamada privada, de los medios de producción. La Costa Rica que hemos vivido, repito, se debe en estos aspectos a lo que se hizo en el gobierno de Calderón Guardia y de los comunistas. A lo que no se deshizo al triunfar nosotros sobre ellos. Eso es muy importante. Y a lo mucho que se legisló y que se predicó desde entonces. Todo eso ha contribuido a esta Costa Rica que vemos en 1979 bastante satisfactoria, bastante avanzada en términos latinoamericanos. Pero, repito, termino esta parte cuando empecé. Es un poquito erróneo, aunque muy corriente, creer que esto se debe a la Constitución, ¿no? Se debe a la legislación general de esos 834 decretos. Es muy satisfactorio observar que si acaso 3 o 4 habrá habido que modificar en 30 años. Están vigentes. Lo que está vigente es toda la legislación que se dio, repito, por un grupo pequeño de hombres sin el menor asomo de politiquería. Que lo malo de las máquinas de hacer leyes de hoy de Occidente, que son los congresos, es las terribles presiones politiqueras. Nosotros durante año y medio no tuvimos esa limitación. Y como era poco, no surgieron, y acababa de haber tanta sangre, y había tanto espíritu de sacrificio y apostolado, no se tomaba en cuenta para nada aspectos políticos. Ese año y medio es el que ha producido estos 30 años. Así se crea por decreto el Instituto Costarricense de Electricidad, ejemplo de progreso y desarrollo tecnológico del país. Es una vieja idea de don Pepe. Bueno, eso es una idea vieja mía. Yo soy fundamentalmente ingeniero hidráulico, hidroeléctrico, ¿eh? Y en un discurso Entre Ríos, en el cine de Entre Ríos, yo expuse un plan para hacer una red nacional propiedad del Estado, que fuera de Limón a Punta Arenas a 130,000 volts, la cual se alimentara de plantas que se crearan donde la topografía lo permitiera, y de la cual derivaran los ramales a todas partes. Así lo expresé en el Teatro Nacional. Pues que era una idea muy sencilla para quienes trabajamos en ese campo. Cuando bajé a la tribuna me dice Mario Quiroz, que era prudentísimo, me dice: qué barbaridad, dice, usted está proponiendo ideas muy ambiciosas y muy difíciles. Yo le dije: bueno, como dice la Biblia, hay tiempos para todo, hay tiempo para soñar. Soñemos. Sí, señor. Volvamos a su momento dentro de la Junta Fundadora, el decreto de la nacionalización bancaria. ¿Quién fue la idea y qué problemas venía a resolver ese decreto? Bueno, la idea de la nacionalización bancaria fue quitarle parte del poder a lo que en aquel tiempo Rodrigo Facio y otros llamaban la oligarquía, que eran dueños de los mejores negocios, entre ellos los bancos. Yo comprendí, hacía tiempo que yo venía convencido de que el tamaño de la economía de Costa Rica en aquel tiempo, y dada la estructura social, en que existía efectivamente la oligarquía cafetalera, era inconveniente que tantos poderes estuvieran en manos de un solo grupo de personas o de familias, y decidimos expropiar las acciones.
uno de los decretos de mayor importancia emitidos por la Junta Fundadora de la Segunda República, el decreto de la abolición del ejército, orgullo de nuestra democracia. Dentro de esos decretos está también la abolición del ejército. Claro, eso no es de la Constitución. Nosotros lo abolimos por decreto. ¿Y qué razones tuvo usted para abolirlo? Pues hombre, esa paradoja de los hombres, nosotros que nos veíamos de un momento a otro convertidos en soldados, éramos gente exclusivamente de estudio, que repudiábamos la guerra y que no veíamos ni vemos la necesidad de los ejércitos en el siglo XX. El 7 de noviembre de 1949 es aprobada la nueva Constitución Política. Al día siguiente, la Junta Fundadora de la Segunda República entrega el poder al presidente electo, don Otilio Ulate Blanco. Por cierto que hubo una anécdota, que como de costumbre nos atrasamos en llegar al estadio. Entonces por unos 10 minutos circuló la bola que ya no entregábamos. Como la gente piensa solo en términos de cuartelazos y entregar los cuarteles y de esas cosas del siglo pasado para mí. Llegaron una bola que ya no íbamos a llegar a la entrega del gobierno allá al estadio. Eso, el susto duró solo como 10 minutos. Don Pepe es electo presidente de la República en 2 ocasiones. La primera para el periodo 1953-1958 y la segunda para el periodo 1970-1974. En una forma muy resumida, don Pepe se refiere a esos 2 gobiernos. Yo creo que en los 30 años que hace que estamos como grupo político influyendo en la vida nacional, el acervo de pensamiento anterior se ha ido consumiendo. El fervor necesariamente ha disminuido porque al principio teníamos el calor de la sangre, ¿verdad? Así es que si se dice que el último gobierno que presidí yo tuvo menos vigor o fue menos reformador que los anteriores, probablemente se acierte. Podemos decir que hasta hoy, 10 años después de esta entrevista, don Pepe es, sin duda, el costarricense que más ha influido en la historia política de Costa Rica en el siglo XX y que su activa participación en la política internacional ha tenido gran relevancia en el resto de América. Don Pepe, un costarricense, sobre todo muy costarricense, hablando del futuro de Costa Rica en 1979, nos dice: yo no puedo evitar ser optimista, ¿verdad? Yo tengo mucha fe en este país. En primer lugar, yo tengo fe en la humanidad. Yo no creo que el hombre ha llegado donde ha llegado hoy para destruirse en una guerra, a pesar de los disparates que hace. Y en cuanto a Costa Rica, yo noto muchísima gente seria y responsable, aunque nos quejamos de lo contrario. Y eso tiene más importancia que cuáles gobiernos vengan. Lo que hay que pensar es cuál carácter nacional se está formando, cómo se está formando el individuo, ¿verdad? Y yo creo que en general, a pesar de que hay unas deficiencias gravísimas, influencias culturales que yo creo que son negativas, en general y comparando con el resto del mundo, sobre todo con el resto de América Latina, se está formando un buen tipo de hombre en Costa Rica y un modelo de pequeña sociedad humana.